Laudetur Jesus Christus. Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción de Vatican News, Radio Vaticano, y quien les habla, Patricia Inestrosa. A continuación, en titulares, el contenido de la emisión de hoy, viernes 11 de agosto. En un tuit, la oración y el dolor de Francisco por la tragedia de migrantes en el canal de Sicilia. He recibido con dolor la noticia de un nuevo naufragio de migrantes en el mar Mediterráneo. No permanezcamos indiferentes ante estas tragedias y recemos por las víctimas y sus familiares, se leí en el tuit. El cardenal Czerny está en Manaus participando de la asamblea de la Conferencia Eclesial de Amazonia que tiene lugar del 8 hasta hoy 11 de agosto. Una presencia que considera fundamental para nuestro dicasterio hoy, así como el hecho de encontrarnos y acompañarnos desde el camino que está haciendo la SEAMA. CIEC, miramos la educación católica con mucha esperanza. La Confederación Interamericana de Educación Católica avanza en los preparativos de su 28 Congreso previsto para enero del 2024 en República Dominicana. Su directiva visitó diversas instituciones de la Santa Sede para compartir el trabajo realizado hasta el momento. Un nuevo llamamiento para combatir la indiferencia y evitar el riesgo de un naufragio de civilización ante una nueva masacre en el mar. Francisco lo confía en un tuit desde su cuenta Pontifex. He recibido con dolor la noticia de un nuevo naufragio de migrantes en el mar Mediterráneo. No permanezcamos indiferentes ante estas tragedias y recemos por las víctimas y sus familiares. Así escribe el Papa sobre la tragedia ocurrida en el canal de Sicilia, donde 41 migrantes murieron el miércoles tras el vuelco de una embarcación en la que llevaban 5 días a bordo y que zarpó de Sfax en Túnez. Los momentos de desesperación vividos por las víctimas fueron relatados por los 4 sobrevivientes, 3 hombres y una mujer originarios de Costa de Marfil y Guinea-Conakry, que fueron rescatados por la motonave Rimona, que los trasladó a la patrullera de la Guardia Costera. Los sobrevivientes que desembarcaron en Lampedusa dicen que partieron en 45 desde la costa tunecina, hacinados en un casco metálico de 7 metros. También iban a bordo 3 niños. Una gran ola hizo zozobrar la embarcación e incluso los chalecos salvavidas que llevaban solo 15 personas no sirvieron de nada. Fuentes informadas citadas por la Press denuncian la falta de intervención de los guardacostas libios. El barco había perdido su rumbo. Fue avistado el miércoles por un avión de la agencia europea Frontex. Los guardacostas de Roma organizaron la intervención de urgencia. Actualmente hay 1.458 inmigrantes en el centro de acogida de Lampedusa. La prefectura de Agrigento y la policía intentaron en los últimos días aligerar la presencia porque eran conscientes de que en cuanto mejoraran las condiciones del mar, se reanudarían las travesías de forma masiva. Ayer abandonaron la isla 600 emigrantes. El miércoles 1.100 personas fueron trasladadas desde el primer centro de acogida. Según Save the Children, la organización internacional que trabaja para salvar a los niños en peligro, más de 2.000 personas podrían haber muerto o desaparecido intentando cruzar el Mediterráneo desde principios del 2023. Cifras que corren el riesgo de convertir el año en curso en el peor en cuanto a víctimas desde el 2016. Del naufragio de Cutro al de Grecia, pasando por las repetidas tragedias frente a Lampedusa. Francisco nunca ha dejado de alzar su voz en defensa de las numerosas personas que huyen de la guerra, la violencia, la persecución y la pobreza. El 26 de febrero, el mismo día en que más de 70 migrantes a bordo de una embarcación procedente de Turquía murieron frente a las costas de Steccato di Cutro, el obispo de Roma había expresado su profundo dolor durante el Ángelus y luego volvió una semana más tarde de nuevo desde la ventana del Palacio Apostólico para implorar que los viajes de la esperanza no se transformen nunca más en viajes de la muerte, que las aguas límpidas del Mediterráneo no se llenen más de sangre con incidentes tan dramáticos. Invitando a rezar por las demasiadas víctimas del mar, el pontífice había pedido también no ceder a la tentación de la costumbre, a la globalización de la indiferencia repetidamente denunciada, que el Señor, dijo, nos dé la fuerza de entender y de llorar. Pocos días después de la masacre, un fragmento de madera de la barcaza Cutro fue donado por algunos sacerdotes de la diócesis de Crotone al Papa, que al comienzo de su ministerio, el 8 de julio del 2013, fue a Lampedusa, escenario de una masacre de más de 300 hombres que murieron en el mar.
En el 10º aniversario de aquella visita, hace un mes, el Papa escribió una carta al arzobispo de Agrigento, Alessandro Damiano. Nos estremecen las masacres silenciosas ante las que aún se permanece impotentes y atónitos. Es la vergüenza de una sociedad que ya no sabe llorar y compadecerse de los demás. La muerte de inocentes, principalmente niños, en busca de una existencia más serena, lejos de guerras y violencias, es un grito doloroso y ensordecedor que no puede dejarnos indiferentes. En la carta, Francisco vuelve a pedir un cambio de actitud. El hermano que llama a la puerta es digno de amor, de acogida y de toda atención. Es un hermano que, como yo, ha sido puesto en la tierra para gozar de lo que allí existe y para compartirlo en comunión. Cardenal Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral, reflexionó sobre vivir y cuidar el proceso eclesial de Amazonia, y lo hizo partiendo del texto de San Lucas en el que Jesús pide odres nuevos para vino nuevo. En sus palabras recordó la reciente visita a su dicasterio de las redes eclesiales en el que se hicieron presentes las vidas y voces de los territorios, lo que no dudó en calificar como un privilegio. Como una visita nos ha hecho mucho bien porque en el momento que estamos viviendo como instancia de la Santa Sede al servicio de la Iglesia, nos ha permitido una experiencia de encuentro, escucha y de buscar posibilidades de caminar juntos ante los desafíos de nuestro tiempo, un momento de compartir e intercambio. El cardenal recordó las palabras de Marcivana Sateré, líder indígena que vive en Manaus, en las que decía que nuestra identidad viene del territorio y llamaba a reconocer en el rostro de los indígenas el rostro de Dios. Desde ahí explicó la importancia de acompañar y sostener los procesos eclesiales en la Amazonia, con el llamado a cuidar esos biomas y de cómo la sinodalidad se mueve de la Iglesia particular a la universal, concluyendo con algunas preguntas sobre los desafíos para la SEAMA. Recordando lo recogido en el documento final para la Amazonia, su acogida por el Santo Padre con el llamado a dar continuidad a este proceso y su profundización en la querida Amazonia, el cardenal Czerny destacó que la SEAMA es una propuesta de ese sínodo. Los documentos surgidos del sínodo no pretenden tener la última palabra, insistió. Eso porque los temas tratados son fruto de un discernimiento vivo, porque emanan de las propias voces de denuncia y anuncio en el territorio, y porque son parte de una experiencia de encarnación eclesial que sigue en movimiento en este lugar teológico, la Amazonia, como un locus, como el Papa mismo lo ha afirmado. Educar para un futuro sostenible es el lema de la 28º Congreso Interamericano de Educación Católica promovido por la Confederación homónima CIEC, que se desarrollará del 11 al 13 de enero del 2024 en República Dominicana. En visita a los dicasterios de la Curia Romana, sus organizadores expusieron sobre el trabajo de la CIEC y las perspectivas para el importante evento que celebrará los 78 años de servicio de la institución. Estamos aquí para expresar la comunión y el trabajo en sinodalidad juntos como Iglesia, afirmó Óscar Pérez, secretario general del organismo. La CIEC es una institución de derecho civil sin ánimo de lucro al servicio de la educación católica de América, integrada en la actualidad por las federaciones educacionales de los 23 países miembros, agrupados administrativamente en 5 regiones correspondientes al norte, Caribe, Centroamérica, Andina y Sur. En Radio Vaticana, Vatican News, tenemos el placer de conversar con Óscar Pérez, secretario general de esta institución. Los miembros de la Confederación Interamericana de Educación Católica se encuentran en Roma, han realizado una serie de reuniones y actividades con dicasterios e instituciones vinculadas a la Curia Romana, a la Santa Sede. Gracias por la visita a Radio Vaticana. Muchas gracias, estamos aquí para expresar la comunión y trabajo en sinodalidad juntos como Iglesia. Óscar, desde el CIEC, ¿qué actividades han tenido en estos días aquí en Roma? ¿Cómo nos podría describir el trabajo que han venido a realizar antes del congreso que tienen previsto efectuar? La primera tarea es expresarnos como signo de comunión con Roma, con el Vaticano, con la Iglesia, con el magisterio del Papa Francisco, compartir el trabajo que hacemos con la Escuela Católica de América, que es la animación de estas mismas escuelas, y presentarnos, ¿no?, como trabajo, como escuela, como comunión, como signo, y sobre todo expresar nuestro deseo de seguir trabajando juntos y como Iglesia por la Escuela Católica del continente americano. La institución ha sido fundada en 1945 y está integrada en la actualidad por las federaciones educacionales de los 23 países miembros, agrupados administrativamente en 5 regiones que corresponden a Norte, Caribe, Centroamérica, Andina y Sur.
¿Cómo nos resumiría el espíritu, hermana, del CIEC? ¿Cómo se inserta el Pacto Educativo Global que justamente también se busca relanzar en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa en el trabajo del CIEC? Bueno, la CIEC nace en 1945 como expresión de un pacto. Todos nos unimos para expresar cercanía, trabajo en común por unos ideales. Yo creo que el pacto para nosotros no es nuevo, porque Bergoglio ya lo enfatizaba cuando era cardenal en Buenos Aires, nos había dicho que el pacto está roto. El signo de CIEC es de reconstruir el pacto, porque nos unimos países, congregaciones, organizaciones para pensar la educación, reflexionar sobre la educación y mejorar a través de la educación la realidad de nuestros países. Nosotros en América no estamos relanzando el pacto, en América ya estamos en el 4º año de trabajo continuo y precisamente fruto de eso es el congreso que se viene, Educar para el Futuro Sostenible. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana emitió un comunicado de repudio ante el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, acaecido este miércoles mientras concluía un mitin electoral de su campaña. Los obispos manifiestan su profunda solidaridad con la familia de Villavicencio. En una nota publicada en sus redes sociales, la Conferencia Episcopal condena toda forma de violencia desatada en los diferentes niveles de la sociedad. Los prelados se suman a las iniciativas por recuperar la seguridad social en nuestra querida patria. A la vez, se lee en el comunicado, que ratifican su firme compromiso de orar y trabajar por la paz, basada en la libertad, en la justicia y en la verdad. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, expresó en su cuenta oficial de Twitter sus condolencias a los familiares de Villavicencio por su memoria y su lucha. Les aseguro que este crimen no va a quedar impune, dijo, y anunció que el gabinete de seguridad sesionaría en Carondelet. Asimismo, firmó los decretos 840 y 841, declarando 3 días de duelo nacional y el estado de excepción por 60 días. El candidato a la presidencia, Villavicencio, fue asesinado de 3 disparos mientras concluía un mitin electoral de su campaña. El atentado ocurrió en el centro de Quito, dejando un saldo además de 9 personas heridas. El supuesto autor del asesinato falleció en un tiroteo con el personal de seguridad. Su asesinato hace parte de la ola de violencia que sacude el país por la acción de bandas criminales. Diariamente los diarios locales informan de asesinatos, matanzas, extorsiones, ataques con explosivos, sembrando el terror entre la población víctima de estos hechos violentos desde hace más de 2 años. El año pasado el país registró la mayor tasa de muertes violentas de su historia, 25 por cada 100.000 habitantes víctimas del crimen organizado y el narcotráfico, según el gobierno. Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News, Radio Vaticano. Hasta la próxima.